Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, Mónica, ¿cómo amaneciste? Dormida. Amaneciste dormidita, yo también amanecí dormidito. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, que este día sea un día para despertarnos. Ya que amanecimos dormidos, entonces que sea un día para despertarnos. La palabra de Dios nos tiene que despertarnos, ¿cierto, Mónica? Así es. Bueno, bendita medida, vamos a implorar a la Santísima Trinidad que venga a nuestro auxilio, que haga parte de nuestras vidas, y cuando uno hace esa llamada a la Santísima Trinidad, pues ya ella se presenta. Porque cuando hay dos o tres en el nombre del Señor, mi Jesús, toda la Santísima Trinidad se hace presente. Este momento se vuelve sagrado. Créelo, porque hacemos parte del reino de los cielos. ¿Cómo entrar al reino de los cielos? Invocando la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papá, te doy gracias por este momento que tú nos das, esta nueva oportunidad de crecer en tu amor. Te doy gracias por tanta misericordia que tienes para con nosotros, porque tú no nos abandonas, porque tú siempre estás allí, dándonos ese regalo, ese renuevo, esa palabra nueva, esa palabra maravillosa que tú nos das, porque queremos realmente nutrirnos con tu palabra, nutrirnos con tu mensaje. Queremos que nos des esa palabra nueva. Haz que cada día más, como siempre nos has enseñado, haz que esa palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón y que no se nos vaya, que se quede allí grabada, porque nuestra mente a veces es demasiado frágil, y que podamos retenerla y podamos ponerla por obra. Gracias, papá, por ese nuevo amanecer, por esta nueva oportunidad de crecer en tu amor, de que podamos cada vez más ser esos guerreros tuyos, papito Dios, para anunciar la venida de tu Hijo, la nueva venida hermosa, que la esperamos con ansia, y esperamos que es la naturaleza, como dice tu palabra, ya deja de esperar para que nosotros nos manifestemos como esos hijos de Dios, porque así dice la palabra, que la naturaleza espera ansiosamente que los hijos de Dios se manifiesten. Queremos manifestarnos, papá, queremos mostrar al mundo que somos tus hijos con nuestro testimonio. Haz que tu palabra nos ayude a sacar tanta toxina emocional, nos ayuda a sacar tanta basura emocional que tenemos y podamos ser esos verdaderos testimonios de tu amor. Gracias por tu palabra. Amén, amén y amén. Amén. Y hoy vamos a trabajar sobre el Evangelio de San Juan. Vamos al capítulo 3, versículos 22 al 30. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea, donde pasó algún tiempo con ellos bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y la gente iba y era bautizada. Esto sucedió antes que metieran a Juan a la cárcel. Pero algunos de los seguidores de Juan comenzaron a discutir con un judío sobre el asunto de la purificación y fueron a decirle a Juan: Maestro, el que estaba contigo al este del Jordán, de quien tú nos hablaste, ahora está bautizando a todos y todos le siguen. Juan les dijo: nadie puede tener nada si Dios no se lo da. Ustedes mismos me oyeron decir claramente que yo no soy el Mesías, sino uno que ha sido enviado delante de él. En una boda, el que tiene a la novia es el novio, y el amigo del novio que está allí y lo escucha se llena de alegría al oírlo hablar. Así también mi alegría es ahora completa. Él ha de ir aumentando en importancia y yo disminuyendo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Ay, qué precioso! O sea que tenemos que ir disminuyendo y mostrando más la gloria del Señor, manifestando que Él ya viene,
¿sí? Y que Él se manifiesta. Y cada vez que se acerca el novio, ¿sí? Cada vez que se acerca ese enviado maravilloso, pues se empiezan a manifestar cosas sobrenaturales, y es lo que está pasando. Por eso es que el mal está rebotado, por eso es que el mal está haciendo de las suyas, porque tiene la pataleta de ahogado. Por eso es que se presentan estas situaciones tan complejas de la pandemia, de la situación con las mujeres, pues, bueno, no solamente las mujeres, el aborto, todas esas cosas que se dan. Porque realmente ya viene el novio, ¡qué precioso! Él está aumentando y nosotros vamos a ir disminuyendo. Y es algo muy importante porque a veces queremos prevalecer más y tratar de que nos miren. Y aparecemos con el espíritu del pavo real, ¿sí? Aleteando para que nos vean. No, tenemos que disminuir, pero que se manifieste tu gloria. Que seamos testimonio de tu amor para que te vean a ti y no nos vean a nosotros. ¡Qué precioso! Mira lo interesante del bautismo, ¿no, amor? Vienen a hablar con mi Jesús, con Juan. Bueno, los dos van los discípulos de un lado para otro, tratando de verificar por qué Él bautiza. Porque mi Jesús también bautizaba en agua. ¡Qué interesante! Y el bautismo de mi Jesús es hay varios tipos de bautismo, ¿no? El bautismo en agua, Juan Bautista, mi Jesús también bautizaba en agua, los apóstoles bautizaban en agua. El bautismo del Espíritu Santo de mi Jesús, el bautismo de sangre de mi Jesús. 3 bautismos. Y es bien interesante, Moni, cómo el bautismo ayuda a liberar de verdad el pecado. Pero lo interesante de cada uno de ellos es cómo estamos nosotros, por ejemplo, el bautismo en sangre nos lleva directamente a la presencia de nuestro Jesús, de nuestro Padre Dios. Que bien tú lo leías en su momento, que les aconsejo que escuchen ese audio tan maravilloso. A mí se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama, mi amor? El que hicimos de la sangre de la cruz, cuando hablamos de ese Shekinah hermoso. Algo así como cómo entrar en la presencia Cómo de entrar en la presencia de Dios. Sí, cómo entrar en la presencia de Dios, maravilloso, se los aconsejo. De verdad que lo escuchen con Rafael Aníbal Cortés, cómo entrar a la presencia de Dios. Lindísimo, porque comprendimos, bueno, de mi parte yo entendí plenamente por qué mi Jesús allí en la cruz con su sangre nos lleva a ese lugar santísimo que es la presencia de nuestro Padre Dios. El bautismo como tal, la razón de ser del bautismo es hacernos parte del reino de los cielos, es limpiarnos, purificarnos, lavarnos para poder estar allí plenamente en la presencia de nuestro Padre Dios. Es hacer parte del reino al cual somos realmente herederos, no a este mundo terrenal, sino al mundo celestial. Y para eso, pues cuando somos bautizados y somos conscientes de los bautismos que hacemos, por ejemplo, nos bautizaron cuando pequeños, no somos conscientes, pero ahora que lo entendemos, ¿sí? Tenemos que decir, Señor, fui bautizado en agua para la liberación de mis pecados, pues ahora quiero hacerlo conscientemente y quiero liberarme de esos pecados. Porque nos bautizaron pequeños, pero no comprendíamos plenamente pues ese bautismo. Y mira lo interesante, Moni, que necesariamente allí nos dicen, ustedes ya hacen parte de un pueblo escogido, ustedes son linaje escogido por Dios, ustedes son nación santa. Y Juan Bautista es tan precioso que dice, es que yo no soy, es Él el que debe prevalecer, es Él el que debe mirar. Yo tengo que ir disminuyendo ya porque Él ya se está manifestando en plenitud y yo ya terminé lo que vine a hacer, anunciar su venida. Ahora yo tengo que disminuir para que Él sea el que tenga el honor, la gloria, yo no. Qué precioso Juan Bautista con su humildad, por eso fue el más grande de los hombres y sigue siendo el más grande de los hombres en la tierra. ¿Sí? Eso lo dijo mi Jesús. No ha habido hombre más grande que Juan Bautista, por su humildad, su sencillez, su fortaleza para predicar la palabra, la forma en que él lo hacía, que no tenía miedo inclusive de morir, y él realmente denunciaba el pecado. Este pasaje tiene varias connotaciones muy bonitas, Moni. Sí, precisamente con relación a esas connotaciones, tú ibas hablando allí y o sea, esta parte, la última parte que tú hablabas, me llamaba la atención porque, o sea, estaba repasando un poquito lo que dice aquí, dice pero algunos de los seguidores de Juan comenzaron a discutir con un judío sobre el asunto de la purificación. Y yo decía, pero ¿por qué fueron a discutir? O sea, lo que tú estabas hablando
o sea, de que la importancia de Jesús estaba bautizando, Juan estaba bautizando. ¿Por qué entraron a discutir si estaban bautizando? O sea, estaban en la misma situación. ¿Sí? Sí, Moni, perdóname. Yo tengo una curiosidad, ¿no? ¿Los judíos bautizaban? ¿O solamente fue con nuestro Señor Jesucristo que bautizaban? ¿O el bautismo de los judíos lo asumen como una purificación porque ellos tenían muchas formas de purificarse, ¿no? Porque Y la purificación era lavarse, ¿no? lavarse, sí, por ejemplo, con la sangre, que por ejemplo que no podían entrar cuando una mujer estaba, por ejemplo, en su periodo menstrual, no podían, tenían que bañarse en una mujer, que tenía un muerto, parto también, un parto, de igual manera que un muerto no podían acercarse, los leprosos, todo era bañarse, sí, era limpio, por eso cuando iban a comer también tenían que lavarse. Sí, era, o sea, la cuestión de la purificación, pero entonces a mí me dejó cuestionada porque decía, pero si estaban hablando de la purificación, si los dos estaban bautizando, ¿por qué entraron en esa discusión? Entonces, porque estaban bajo la misma orientación de lavarse, ¿no? De purificarse. Sí, pero mira, sigue que aquí hay un punto súper interesante. Entonces me pareció bien interesante porque... ¿qué fue lo que entendí en ese momento? Fue algo así como que una cuestión es yo seguir a una persona, ¿sí? Yo seguir las enseñanzas de una persona y otra cosa es seguir directamente al Señor. Eso fue lo que yo entendí. ¿Y qué significa? Que a veces las personas nos apegamos al sacerdote que habla muy bonito, al líder que habla muy bonito, el coordinador del grupo que habla muy bonito, o sea, nos apegamos es a la persona. Si la persona no está, entonces fácilmente se cae el ministerio, se cae el grupo, se cae fácilmente. O si la persona comete un error, entonces se juzga y todo el mundo empieza a criticar. Y que se van a ir de la iglesia y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Todo por qué? Porque nos apegamos es a la persona. Ojo con esto porque aquí Juan el Bautista sin querer nos deja algo muy claro. Mientras que algo muy diferente es que tú realmente te apegues a Jesús. ¿Y quién es Jesús? La palabra de Dios en nuestros tiempos. O sea, una cuestión muy diferente es que tú sigas, o sea, listo, tú vas a la iglesia, tú escuchas el sermón, tú vas a un grupo, tú haces tus estudios, bueno, etcétera, etcétera. Diferente a que tú mismo tengas tus tiempos de oración y tú tengas tus tiempos de estudiar la palabra. Porque Dios sí sabe hacerse entender. O sea, Dios a través del Espíritu Santo, que fue lo que nos dejó en la tierra, porque eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo antes de irse, yo les he de enviar, y eso se vio claramente en el Pentecostés. Y ese Pentecostés, si tú lo vives, si tú estás en la presencia del Señor, tú lo vas a vivir. Y Él nos dejó el Espíritu Santo que dice que Él les enseñará, les recordará lo que yo les enseñaré. Entonces, miremos ahí la situación de que una cosa es que yo vaya a una iglesia, vaya a un grupo, yo escuche a las personas, me encanten algunos predicadores, diferentísimo, ¿sí? A que yo mismo tenga la experiencia de estudiar la palabra. O sea, las dos cosas deben ir apegaditas, porque si estamos hablando de Dios, yo creo que el Señor nos va a hablar. Pero yo debo tener mi experiencia de la palabra. ¿Por qué? Porque si de verdad sucede alguna situación de que algo pasó con esta persona, yo no me voy a desprender de la iglesia, yo no me voy a poner a criticar a nadie, yo entenderé claramente la situación de lo que puede estar sucediendo y demás. O sea, aquí me viene a la cabeza desafortunadamente un sacerdote que deja sus hábitos para ir al mundo, básicamente, porque es eso, o sea, cuando yo dejo esa misión tan importante. ¿Cuántas personas se afectaron por ese retiro de ese sacerdote, que él mismo decidió retirarse? Y esas mismas personas salen de la iglesia. ¿Por qué? Por el testimonio.
¿Cuántas personas se retiran de la iglesia juzgando, criticando, señalando de que no, es que los sacerdotes están haciendo una cosa, la otra, y se retiran de la iglesia simplemente porque están viendo es a la persona, están viendo es a ese sacerdote, no están viendo es a Dios? Y aquí nos está diciendo claramente Juan, dice, yo tengo que menguar para que Cristo aumente. Y es eso, o sea, en mi vida yo tengo que menguar a lo que es humano, o sea, yo tengo que menguar a mi criterio, a mis gustos, a mi cantidad de cosas, para que sea Dios, Jesús, el que crezca en mi vida. Y cuando Jesús crece en mi vida, yo claramente voy a poder entender y seguir y crecer y, bueno, muchas cosas más en el plano espiritual. Entonces mira cómo Juan va fortaleciendo a sus discípulos para que miren a Jesús y no lo miren a él. ¿Sí? Ya él va anunciando, inicialmente pues va anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo, gritando, pregonando, hablando, denunciando el pecado como tal, y necesariamente empieza a disminuir y va preparando a sus discípulos para que vayan a buscar a nuestro Señor Jesucristo, pero los prepara de una manera muy bonita. Él no les dice, vayan, que ya llegó el Señor Jesucristo, vayan donde Él, ya dejen de seguirme a mí, váyanse para donde Él. No, les dijo, vayan ustedes, miren a ver si Él es Él. Vayan ustedes, comprueben si realmente Él es el Señor Jesucristo. Mírenlo, obsérvenlo, conózcanlo. O sea, Él no les dice, váyanse, no les da la orden, sino que les dice, tengan una experiencia personal con el Señor y verifiquen si realmente Él es el Mesías. Qué precioso. Son formas diferentes, ¿no? Porque a veces nosotros, de verdad, cuando el líder falta, como que dice, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Los ratones hacen fiesta. Y entonces nos perdemos del horizonte porque realmente a veces necesitamos de alguien que nos guíe. Y eso quiere decir que a veces nosotros no dependemos de Dios como tal, sino dependemos del hombre. Y no dependemos de Dios. Y hay que tener mucho cuidado con los ministerios, con nuestros grupos, con la labor que nosotros hacemos. Por eso yo les decía en nuestra comunidad que el año pasado fue de visión 2020, de visión para revisarnos ante la dificultad, para poder estar mirando qué ha sucedido en mi vida. Nos confrontó, el año pasado nos confrontó de una manera impresionante, y este año es de proyección. 2021, ya pasamos al 1, salimos del 0-0 y pasamos al 1, nos proyectamos, tenemos que salir adelante, y proyectarnos ya es mirar a nuestro Señor Jesucristo y dejar de mirarnos a nosotros mismos y proyectarnos al futuro. Qué palabra tan linda. Empezar a mirar, tener la mirada puesta en el reino de los cielos, tener la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y miren cómo esto se relaciona necesariamente con el bautismo, Mónica. Porque la purificación de agua era para cosas materiales. ¿Sí te das cuenta? Purificación, me tengo que lavar las manos para que no me contamine. Porque casi todos los preceptos judíos que se dieron, esos 200 o 300 de Moisés, sí, gracias amor, en la ley de Moisés, eran para preservar el cuerpo, para preservar la vida física, ¿sí? Por ejemplo, uno curioso, el precepto de que no podían entrar en una casa que estaba llena de lepra. Pero ¿cómo así se va a llenar una casa de lepra? Pero es que esas casas las hacían a veces con boñiga de animales, ¿sí? O las hacían con barro y le echaban espigas de trigo. ¿Para qué? Para que se consolidara el barro y pudiera hacerse ladrillo, ¿sí? Y así construían las casas. Pues lo digo, como tiene material barro y tiene pues material vegetal, pues eso se va a llenar de hongos. Entonces llenarse la casa de lepra era llenarse de hongos. Entonces cuando alguien no vivía, pues necesariamente todo se llenaba de hongo. Entonces vivir allí era afectarse. Por ejemplo, el hecho mismo de cuando hacían la circuncisión, porque le quitaban el prepucio al hombre de su parte genital. ¿Por qué? Porque necesariamente como no había agua, ellos vivían en un desierto, pues el hombre casi no se bañaba. Sí, o sea, no se bañaba muy, el baño no era como actualmente que todos los días es costumbre, ¿sí? Entonces necesariamente pues había infección en su parte genital. Entonces casi todos, si se dan cuenta, purificarse, bañarse, limpiarse, bañarse, ¿sí? Que si se acercaban no podían comer sangre, porque la sangre los contaminaba. Si se dan cuenta que son todo para preservar la vida, qué curioso.
Y porque se considera que la sangre es la vida de la persona, del ser humano, del animal, bueno. Y lleva toda una cantidad de toxinas. La sangre del animal lleva muchas toxinas porque allí están contenido todo una cantidad de cosas del organismo. Pero mira que ahora el bautismo de Juan Bautista es diferente porque trasciende al plano espiritual. ¿Sí se dan cuenta? Porque ya habla de una purificación espiritual, una purificación del alma, porque en nuestro Señor Jesucristo todo es espiritual, todo trasciende, todo completamente trasciende a un plano netamente espiritual. Por eso en este momento, cuando somos bautizados en el agua, mira lo lindo, Moni, ya entramos en el cuerpo místico de Dios. ¿Qué quiere decir? Entramos en la era netamente del Espíritu, entramos directamente al plano del cual pertenecemos, que es el reino de los cielos, y todo nuestro mirar y todo nuestro sentir es espiritual. Por eso es que la gente del mundo no entiende, porque ellos siguen todavía tratando de limpiarse las manos con el alcoholcito para que el virus no nos contamine, pero no se dan cuenta que lo que tenemos que limpiar es nuestra alma, y tenemos que echarle alcoholcito a nuestra alma, y ese alcohol se llama la sangre de Cristo. O sea, fíjate lo lindo de lo que es la purificación. Entonces, claro, ellos no entendían cuando fueron a discutir sobre temas hablaron con un religioso. Y el religioso, el que está metido en el mundo, no va a entender. ¿Cómo así que ustedes se bañan? ¿Para qué se van a bañar? ¿De qué se van a purificar? No, del pecado. ¿Cómo así el pecado? ¿Acaso yo fui a donde un muerto? ¿Acaso yo me contaminé con la sangre de una mujer que está que tiene en su periodo menstrual? ¿Yo con qué me contaminé? No lo entienden, ¿sí? Pero ahora, tú y yo, que estamos en este plano de nuestro Señor Jesucristo, que somos bautizados en agua, que somos bautizados en sangre, que somos bautizados en espíritu, quiere decir que tú ya estás, ese es un plano espiritual. Por eso nuestros sentidos espirituales tienen que agudizarse, tienen que fortalecerse para aprender a vivir en lo espiritual, no en lo humano. Nosotros somos espirituales, y cuando vivimos en lo espiritual empezamos realmente a vivir esa presencia viva de nuestro Señor Jesucristo, como tú decías, y empezamos a menguar y a dejar que Jesús viva en nosotros, y vivimos en un mundo sobrenatural. Nosotros hacemos parte del mundo sobrenatural. En la medida que tú quieras sacar la cabeza del mundo en el que vives, pues necesariamente te vas a asfixiar. ¿Qué quiere decir eso? Que haz de cuenta que estás en una burbuja. Estamos en una burbuja espiritual. Vivimos en un mundo espiritual donde hay paz, Salmo 91, Salmo 23, donde pueden haber muertos por todo lado, pero a mí nada me va a pasar. Sí, espiritualmente hablando, puede que yo muera, pero espiritualmente hablando nada me va a pasar. Puede haber contaminación por todo lado, pero nada me va a pasar. Pero si tú sacas la cabeza para mirar qué hay en el plano, en la burbujita, y si quieres sacar la cabeza, pues te contaminas. Te vuelves a contaminar, vienen otra vez esos fariseos como a distorsionar lo que tú estás vivenciando y te confundes. Tú haces parte del reino de los cielos, tú haces parte del reino de Dios. Deja que Él viva en ti y disminuya tú para que Él viva en ti, y al tú disminuir vas a empezar a ser testimonio del amor de Dios, y las personas que están a tu alrededor empiezan a cambiar por tu testimonio. No sé si lo dije muy enredado, pero lo que quiere decir es que tu esposo, tu esposa, tus hijos, todos cambian cuando tú cambias, cuando tú vives en el reino al cual perteneces, cuando realmente comprende lo que es el bautismo. El bautismo es lavar mi pecado y hacer parte del reino al cual pertenecemos, y no seguir jugando con este mundo que no hace parte de nosotros. Disfruta el mundo, pero desde el plano espiritual. Disfruta el mundo de verdad desde lo sano, no desde lo contaminante del mundo. Disfruta las cosas del mundo desde lo bueno, desde el reino tuyo al cual perteneces. Estamos en el reino de los cielos, estando dentro del mundo. Eso es ilógico para el mundo, pero para nosotros que vivimos en el plano espiritual, podemos vivir en la presencia de Dios, estar en el reino de los cielos, viviendo en el mundo. O sea que yo puedo vivir con mi esposa que es tóxica, o con mi esposo tóxico, en un plano espiritual, vivir en armonía. El problema es él. Que él viva en el mundo, pues viva en el mundo. Yo no me voy a contaminar porque yo hago parte del reino de los cielos. No sé si me estoy haciendo entender. Estar en el reino de los cielos es estar ya sumergida en la presencia de Dios. Empezar a ver las cosas desde lo sobrenatural. Tener el gozo, la dicha. No te contamines con el tóxico de la persona que está a tu lado, que es tóxico. Él está en el mundo. No discutas con él temas que no van a entender, sino sé tú
la persona que vive en la presencia de Dios, en el mundo que perteneces al reino de los cielos, y deja a los otros que te vean, y que Dios se manifieste en ti, que Él aumente y tú disminuyas, y Él hace la obra, tú no, y Él hace la obra. No sé si estuvo enredado este diálogo, pero yo sí lo entendí. Es maravilloso, Moni. ¿Tú lo entendiste o no lo entendiste? Pues ya lo había entendido. Ah, o sea, Un sí. poquito yo decía, ¿ah? Bueno, esperemos que sí lo hayan entendido. En todo caso, yo sé que el Espíritu Santo nos recuerda, nos enseña, y hay que dejar que Jesús viva más en nosotros. Dios me lo bendiga, mi esposa entendió. Qué bueno. Que Dios los Todos bendiga. entendimos. Excelente. Yo entiendo, tú entiendes, nosotros entendemos, vosotros entendéis. Ellos entienden. Tú haces parte del reino de los cielos, príncipe y princesita de Papito Dios. No te contamines con este mundo. No haces parte de este mundo. Vive con gozo, con alegría. Vive este 2021 en proyección. Empieza ya a dejarte mirar el ombligo. Hay otros que tienen también ombligo. ¿Qué quiere decir eso? Mira a los demás. Que existe un mundo afuera de ti. Claro que sí, así es. Dios te bendiga y tengas un día espectacular. Dios los bendiga.